Ok, vamos a cerrar entonces con la cuarta meta. Ya vimos la importancia de establecer al discípulo en su relación con el Señor y su palabra, establecer al discípulo en la comunión con otros creyentes, establecer al discípulo en la iglesia local. Algunos creyentes a veces quieren ser creyentes internacionales. Quiere decir que quieren estar aquí como Bolívar, aquí, allá y allá. Ya le dijo al pastor que le amarre la pierna aquí y no lo deje salir de aquí. Lo ponga a trabajar aquí. No son internacionales. Cuando estás aquí, allá y allá, no echas raíz. ¿Han visto un árbol que está trasplantándolo demasiado? Se muere. Tiene que estar en un lugar y echar raíces, ¿verdad? Y cuando digo echar raíces, quiero decir que puedas ligarte con las personas, con el ministerio de la iglesia local, con las necesidades. No importa si la iglesia es pequeña o es grande o es mediana, Dios nos pone en un lugar para que podamos crecer y allí dar fruto, y el fruto que necesitamos dar. Entonces, la cuarta meta es establecer al discípulo en la participación activa de la iglesia local. Primero, ser miembro de la iglesia local, ahora es participar activamente en la iglesia local. Porque el proceso del discipulado es igual que en la vida natural. Los niños aprenden viendo y asociando, ¿verdad? Ellos aprenden a comer, a cepillarse los dientes, a vestirse y a hacer todo lo demás cuando ven a papá y a mamá hacerlo y van asociando. Bueno, en la iglesia sucede lo mismo. El discípulo va asociando, ¿verdad? Ve cómo se busca en la Biblia, ve cómo se comparte el Evangelio y va aprendiendo a hacerlo. Pero llegará el momento en que ya no es simplemente un observador, sino un participante activo. Y al final, o sea, la cuarta meta debe llevar al discípulo a eso, porque en realidad, aunque seguimos siendo discípulos de Cristo y seguimos creciendo, tiene que haber un momento en que empiece la reproducción. O sea, no siempre le vamos a estar dando la comidita al discípulo. Tenemos que desafiar al discípulo a leer su Biblia, a entender, tratar de entender la palabra de Dios, a ponerla en práctica. Tenemos que enseñar al discípulo como la imagen que les presenté el día de ayer, ¿verdad? Un discípulo es alguien que va a pescar, ¿verdad? Como Jesús decía, pescador de hombres. Llamado es a ser ganadores de almas. Y esa es la realidad que tenemos que enseñar a nuestros discípulos. Entonces, esta cuarta meta hay dos aspectos importantes que destacar. En realidad podríamos decir mucho en cuanto a cada meta, pero he querido ser un poco general porque se trata de la instrucción a la iglesia y dejarles la noción básica. Cuando nosotros hablamos de establecer al discípulo en la participación activa de la iglesia local, hablamos de tomar responsabilidad. En 2 Corintios 5:17 al 20, nosotros encontramos que Pablo escribe diciendo esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos
con Dios. Dos cosas importantes destacar de ese pasaje. Número uno, que la responsabilidad está basada en el hecho de que somos nueva criatura en Cristo. O sea, nadie que no ha nacido de nuevo podría tomar una responsabilidad en la iglesia local. No puede hacerlo, ¿verdad? Y aunque pudiera tener habilidades humanas o capacidades, no puede ser. Alguien que no es creyente no puede tomar una responsabilidad en la iglesia local. Tiene que ser un nacido de nuevo y mejor aún si has pasado por el proceso de discipulado. Y lo segundo es que el Señor Jesucristo nos ha encargado, dice, como embajadores. Como embajadores. O sea, cada uno de nosotros nombrado por el Señor Jesucristo para representarle a Él en diferentes embajadas. En la escuela, en el colegio, en el trabajo, en el vecindario. Ahí donde tú estás, esa es una embajada de Cristo, porque tú estás ahí como embajador. El embajador representa a la patria celestial. Nuestra patria es la patria celestial y representamos a Cristo. Tenemos que ser luz y sal donde el Señor nos ha puesto. Así que es un testimonio que nosotros tenemos que dar de nuestro Señor Jesucristo. Y en esto, dice, debemos ser insistentes. Así como decía Roger, ¿verdad? Y todos los que conocieron a Canito sabían que Canito era intenso, ¿verdad? Intenso, insistente, pero gracias a Dios por personas como él, porque se necesita muchas veces insistir, insistir, insistir para lograr que una persona responda, a que esa persona responda al mensaje del Evangelio. Mire cómo dice la palabra de Dios, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos reconciliados con Dios. Y muchas veces tenemos que casi rogarle a las personas que escuchen el mensaje del Evangelio para que, de alguna manera, escuchando el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo obre en los corazones de ellos para salvación. El propósito de la participación en la iglesia local es llegar a producir un obrero de Cristo. Dice segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero mucho que decir acerca de ese pasaje, pero inicialmente lo que queremos es que cada creyente sea eso, un obrero de Cristo, ¿verdad? Que pueda ministrar, que pueda servir en la comunidad cristiana. Y si el discípulo ha sido constante en hacer su devocional, su hora silenciosa, al cabo de 365 días, él ha estado practicando cómo hacerlo, ¿verdad? Cómo hacerlo y cómo alimentarse de la palabra de Dios. Entonces ya ese discípulo va agarrando cierta experiencia y pericia en poder explicar los pasajes generales de la palabra de Dios. No vamos a decir temas complicados de la Biblia, pero podrá explicar los pasajes generales, porque ya ha tenido la suficiente exposición a la palabra de Dios y al discípulo, al discipulador, para preguntarle, bueno, ¿qué significa esto? Y entiende muchas cosas de lo que la palabra de Dios le enseña. Entonces, ya ha ganado experiencia, ya ha ganado confianza, ya se atreve a hablar de lo que dice la palabra de Dios. O sea, no es un misterio la palabra de Dios para él, sino que él ya tiene práctica, ya no es tanto un niño, ya ha adquirido experiencia. También la participación ayuda a producir obreros con la motivación correcta. ¿Cuál es la motivación? Ayer hablábamos de la motivación que debe llevarnos a nosotros a hacer lo que hacemos. ¿Cuál es? El amor. 2 Corintios 5:14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Es el amor de Cristo debe ser lo que nos mueve a hacer lo que hacemos, así también al discípulo. También producir obreros para que se atrevan a testificar
Primera de Pedro 3:15, dice, si no santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para prestar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, la gente va a preguntar, ¿qué está pasando en tu vida? Porque estás cambiando, ¿verdad? ¿Qué está sucediendo en tu vida? Y cuando la gente demanda razón de la esperanza que hay en nosotros, entonces es la oportunidad natural para testificarles acerca de Cristo. Y buscamos obreros que sean conformados a la estatura de Cristo. Bien decía Roger, esa es una meta que a veces nos parece inalcanzable, pero en el paso del tiempo nos damos cuenta que cada vez más nos vamos pareciendo a Cristo, ¿verdad? Antes yo no era paciente, ahora soy paciente. Antes no era tan amoroso, ahora soy amoroso, ¿verdad? Y esas cualidades espirituales se van notando en la vida del creyente, en la familia, en el matrimonio, con la gente que tú compartes. Y la gente se va a cuestionar y se va a hacer esas preguntas y tú tienes razón para hablar de lo que Cristo está haciendo en tu vida. Pero finalmente no podemos decir que hay un discipulado eficaz si el discipulado solamente se ha centrado en hacernos buenas personas nosotros. El discipulado eficaz tiene que llevar a la reproducción. A la reproducción. Son bonitas las plantas en el jardín, pero si no dan flores no son tan bonitas, ¿verdad? Son bonitos los árboles en el jardín, pero si no dan frutos no son tan bonitos. Queremos ver que den frutos, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor Jesucristo dice, y con este versículo empezamos y cerramos. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Tenemos la oportunidad maravillosa de dar fruto para la gloria de Dios. Y un día cuando estemos delante del Señor, en el tribunal de Cristo, todo lo que has hecho con la motivación correcta, eso va a ser reconocido en el tribunal de Cristo y va a ser la recompensa que tú vas a recibir cuando estemos delante del Señor. Recuerden, no somos salvos por obras, pero dice para buenas obras. Es decir, que cuando estemos delante del Señor, debemos presentarnos, dice, vestidos y no desnudos. Y quiero mostrarles este pasaje de Apocalipsis 19, 7, para ir cerrando. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa. ¿Quién es la esposa? La iglesia se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino, ¿qué dice que es? Las acciones justas de los santos. El Señor decía que la ofrenda de Abel, dice, todavía nos habla hoy día. Hebreos dice eso. La ofrenda de Abel todavía nos habla hoy día. Tus obras serán un testimonio eterno. Lo que tú hagas aquí en esta tierra para cumplir la voluntad de Dios, para bendecir a otros a través del discipulado, lo que tú hagas para colaborar en la iglesia local, será eso que va contigo hasta la eternidad. Amén. Y bueno, cuando hablamos del discipulado, hablamos de las coronas de Cristo y eso se te va a explicar en algún momento. Entonces, algunas consideraciones prácticas de esta cuarta meta son: el discipulado debe tener la oportunidad de observar y participar, pero sin darle una posición oficial
al discípulo, es decir, todavía en un tiempo experimental para conocerle más y profundizar más en las relaciones. La participación en áreas de servicio es una forma natural para involucrar al discípulo. Mire, en la iglesia hay múltiples áreas de servicio en las que no debemos desaprovechar de que sea la misma gente que siempre lo haga. Hay oportunidad para que diversifiquemos y demos la oportunidad de que otros lo hagan, ¿verdad? Y aprendan a hacerlo, el desayuno, el sonido, la limpieza, la decoración, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que fácilmente podemos aprovechar para que los discípulos se vayan involucrando y qué decir de las oportunidades de salir a testificar y compartir, a visitar, etcétera, que podemos tener. El discipulador debe reconocer las necesidades y habilidades y deseos del discípulo. Es la persona más allegada. O sea, cuando llegamos a este punto ya casi hemos pasado de 6 a 8 meses con el discípulo. Si nos reunimos semana a semana, hemos pasado casi 8 meses juntos. En 8 meses juntos, imagínate lo que tú llegas a conocer a una persona, conversando, hablando, tratando las situaciones, además de todo lo que el Señor ha permitido en su vida. Entonces, ya conocemos bastante claro cuáles son las habilidades, los deseos del discípulo, y eso sirve para canalizarlo en el ministerio de la iglesia local y poder involucrarlo. El discipulador tiene que comunicar y guiar al discípulo a los diferentes ministerios y áreas de servicio de la iglesia local en los que pueda observar y participar, donde el discípulo pueda ir y seguir aprendiendo. Ir y seguir aprendiendo. Cuando el discípulo está viendo y aprendiendo, entonces él va a reconocer, tiene habilidad para esto, tiene habilidad para esto, y Dios va a ir confirmando qué es el don que le ha dado a ese discípulo. De repente descubrimos maestros de escuela dominical, evangelistas, y quién sabe si hasta pastores también en ese trayecto. Entonces Dios va haciendo la labor en la vida del discípulo y para qué Él los ha llamado. Recuerden que dice, no me elegisteis vosotros, el que elige es el Señor Jesucristo. Ahora quiero hablarles un poco de la relación que hay entre las metas y las lecciones propias del discipulado. El discipulado que ustedes van a utilizar está distribuido en 16 lecciones. Las 16 lecciones están repartidas en las 4 metas. La primera meta está relacionada con la lección 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Que habla de la salvación, la seguridad de la salvación, el bautismo y el Espíritu Santo. Entonces, cuando estamos nosotros impartiendo la enseñanza al discípulo, pues estamos valorando la meta a la vez que estamos dando la lección. La meta 2, que es establecer al discípulo en la comunión con otros creyentes. Ahí está la lección 5, 6, 7 y 8, que habla de la palabra de Dios, la oración, la voluntad de Dios y propiamente la iglesia local. La meta 3, que habla de establecer al discípulo en la fidelidad a la iglesia local, está relacionada con la lección 9, 10, 11 y 12. Otros cristianos, la ofrenda, el dinero y las posesiones generales, y tratando con el pecado en mi vida. Y la meta 4, que es establecer al discípulo en la participación activa de la iglesia local, ahí se habla de la libertad en Cristo, el trabajo y mi jefe, el mundo perdido y el tribunal de Cristo. Todas estas lecciones realmente están diseñadas y ahorita vamos a explicar un poco cómo están diseñadas las lecciones para ayudar al discípulo a crecer y afirmarlo en el conocimiento de la palabra de Dios. Yo digo que el discipulado es la teología sistemática sintetizada en el discipulado para ayudar al discípulo a tener una comprensión general de su relación con Dios y la palabra de Dios. Entonces, definitivamente que es sumamente importante que podamos conocer el contenido de las lecciones. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es a repartirle las lecciones. Pan, ¿tú me puedes ayudar acá?
a repartirles las lecciones, no importa cuál les toca, ¿verdad? Simplemente para que la vean, una cada uno, para que la vean, la ojeen, y quiero explicarles que cada lección, independientemente de cuál es, tiene una estructura. Las lecciones, todas tienen una estructura básica, dinámica, para ayudarles a comprender la enseñanza y también a aplicar la enseñanza a sus vidas, ¿verdad? En primer lugar, siempre va a aparecer en la portada anunciado la lección y el tema de la lección, ¿verdad? La lección número 1, que habla acerca de la salvación, que habla acerca de la salvación. Ahora, cuando ustedes abren su librito allí, encuentran en el encabezado donde aparece el título de la lección, allí debajo van a encontrar una pregunta. Todas las lecciones tienen una pregunta debajo del encabezado donde dice lección tal, tal. Por ejemplo, Javier, ¿qué te tocó a ti? ¿La número? Sí, ¿la número qué? ¿La lección número? 15, ¿verdad? Otros cristianos, ¿qué es esa? ¿Cómo me relaciono con el mundo perdido? ¿Verdad? Esa es la pregunta que va a contestar el desarrollo de la lección. Siempre se hace una pregunta de desarrollo. Si es el tema de la salvación, es ¿qué sucedió cuando acepté a Cristo como mi Salvador y cuál es mi nueva relación con Dios? O sea, se hace una pregunta para hacer pensar al discípulo y en base a eso desarrollar y exponer entonces el contenido bíblico. Entonces, después de esa pregunta, lo que nosotros vamos a encontrar es fundamentalmente el contenido bíblico. Puede ser que se desarrolle en 3 o 4 páginas, en algunos casos hasta 5 páginas. Pero dentro de la lección van a encontrar una indicación con un asterisco. Sí, búsquenla y encuéntrenla, por favor. El asterisco le va a indicar la idea central de la lección, ¿verdad? La idea más importante que el discípulo debe recordar. ¿Alguien puede leer lo que le tocó? No importa, ¿qué lección es? ¿Qué deberá aprender a tener compañerismo con él personalmente antes de tener compañerismo con otros cristianos de la manera apropiada? Exacto, esa es la lección número 9, que habla de otros creyentes. Esa lección sumamente importante para entender que nosotros no somos una isla como iglesia. Hay otros que también están enseñando y predicando el Evangelio. ¿Se acuerdan cuando los discípulos iban de camino con Jesús y encontraron a otros y dijeron, mire, Señor, ahí encontramos a otros que estaban echando demonios en tu nombre, pero no nos siguen, dice, no nos siguen. Y el Señor le dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. O sea, el Señor está mostrándole que no debemos ser sectaristas. O sea, si otros están colaborando en el reino, dejémoslo que hagan su trabajo. No tenemos que nosotros estar peleando con ellos. Nos ha llamado a nosotros a hacer nuestro trabajo. Hagamos nuestro trabajo. Pero debemos aprender a relacionarnos y llevarnos bien con otros cristianos. No es ecumenismo, es aprender a llevarnos bien con otros cristianos. Eso es muy diferente. Eso es muy diferente. Entonces, ¿alguien más quiere compartir dónde le tocó
El asterisco, ¿qué dice? Isaac, ¿qué dice tu asterisco ahí? Dice acá, usted debe conformarse a la voluntad de Dios antes de que Él le dirija en cuanto a los detalles de su vida. Su prioridad deberá ser cumplir la voluntad general de Dios en su vida diaria y luego confiar que Él le guíe paso a paso en su plan. Exacto. Esa lección es acerca de la voluntad de Dios, ¿verdad? Acerca de la voluntad de Dios, y ahí se explica muy bien una pregunta muy fundamental en el proceso de discipulado. ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? ¿Es la voluntad de Dios igual para todos nosotros o es diferente para todos nosotros? Esa pregunta se contesta allí y es importante que nosotros podamos estar claros y poder explicarle eso. Christopher, ¿tú quieres leer lo que dice tu librito en el asterisco? Ajá. ¿Esa qué lección es? El mundo perdido, ¿verdad? El testimonio que como creyentes debemos dar. En cuanto a la salvación, dice, un buen padre nunca hará algo con el propósito de herir a su hijo. Él solo hará aquellas cosas que ayudarán a su hijo a crecer y a madurar para que llegue a ser el hombre que él quiere que sea. Su Padre Celestial trabaja de la misma forma, con la gran diferencia de que su forma es perfecta. A diferencia del Padre terrenal, que a veces se equivoca, Dios nunca comete errores al tratar con sus hijos. Mateo 7:11. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Eso está en la lección número 1, que habla acerca de la salvación. Entonces, ese para que cuando tú estás discipulando al discípulo, recuerdes que ese punto es básico y es clave. Entonces, si sigues avanzando, te vas a encontrar una sección de preguntas y respuestas, ¿verdad? Que después que has terminado de repasar la enseñanza, el discípulo debe llevarse esa asignación a casa. La próxima vez que tú te encuentras con el discípulo, no puedes pasar por alto de revisar que él haya hecho eso. Porque esas preguntas y respuestas están diseñadas para que él haya repasado la enseñanza solo. Entonces, él ha tenido que volver atrás, repasar la enseñanza para contestar las preguntas en sus propias palabras. Todo eso es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora él solo tiene que contestarla. Y cuando viene contigo, él va a validar la respuesta. Tú le vas a validar la respuesta. Porque lo primero que vas a hacer en el encuentro que tienes con el discípulo es decir, bueno, ¿cómo te fue con el cuestionario? Y empezamos a revisar el cuestionario, cómo le fue con el cuestionario, y entonces allí validamos o corregimos. Si hay algo que no está bien afirmado, entonces le decimos, no, aquí esto es así, y él puede hacer la corrección. Esto tiene doble propósito, porque ya una vez que él ha contestado esto y tiene las respuestas escritas de manera correcta, cuando él termina el discipulado, él está listo para repetir el proceso con otra persona y ya tiene toda la validación también en su manual. Se convierte entonces en su manual para cuando él le toque discipular a otro. ¿Sí me explico? Y seguimos hasta la parte final, ¿verdad? Ahí hay otra sección importante en el librito que dice versículos claves para memorizar. Importante que el discípulo está intentando memorizar la palabra de Dios y que le insistamos en esto. Son versículos claves de la lección que le van a ayudar a recordar la enseñanza de cada una de las lecciones. Y después de eso hay una nota. Esta nota es para contextualizar la enseñanza que el discípulo ha recibido.
¿Alguien quiere leer la nota que está al final? ¿Qué corresponde allí? Nazarena, ¿qué dice tu versión al final allí en la nota? Que algunos cristianos no comprenden todo el Espíritu Santo en la salvación. Dos, el Espíritu Santo puede dejarle en peca. Ahí, ya está, ya está. O sea, ayuda a contextualizar porque no todos los cristianos piensan de la misma manera, ¿verdad? Y sobre todo en el contexto en el que nosotros estamos. Entonces, esta lección te ayuda a entender esto. Alberto, ¿qué dice la tuya al final? Sí. El mundo público y en muchos de los programas de radio y televisión, eso ya advierte enseñanza en cuanto a los pecados. Los cristianos totalmente deben pagar. Los cristianos están obligados a dar a cualquier obra buena. Él no da la obra de Dios. Exacto. Y, sí, correcto. En cada una de esas indicaciones hay que contestar cierto o falso, dependiendo de cómo sea la aseveración. Pero según lo que estaba diciendo él, en algunos lugares se enseña porque tenemos que diezmar. ¿Tenemos que diezmar? Bueno, eso se desarrolla en la lección. La enseñanza está basada en el Nuevo Testamento, que es el ofrendar. ¿Estás obligado a ofrendar o estás obligado a diezmar en la iglesia? No, ¿verdad? La Biblia enseña que no. Entonces, todo esto es parte del proceso de la lección para ayudarnos a revisar la enseñanza y poder estar claro con lo que el discípulo se queda para él en su vida. Fíjense que es importante que el discípulo pase por todo este proceso para poder que la enseñanza le quede a él fresca. De manera que pues no haya dudas alguna. Por ejemplo, acá el de la salvación. Dice, todos los hombres son parte de la gran familia de Dios. ¿Cierto o falso? ¿Eso es cierto o falso? Asumo de que algunos están contestando que es cierto en su mente, pero no, es falso. No todos los hombres son parte de la familia de Dios. Hay que nacer de nuevo. Todos los hombres deben ganarse la manera de ir al cielo. Bueno, en la creencia popular sí, ¿verdad? En la iglesia popular así es. Tienes que obrar para ir al cielo, pero según la enseñanza de la palabra de Dios es falso. Todos los hombres pueden llegar al cielo escogiendo cualquier manera para llegar. ¿Verdad? En algunas parece muy obvio, pero créanme que la gente viene de diferentes contextos. Si hay tal cosa que se llame pecado, debe ser confesado a otro hombre o al líder de la iglesia. ¿Cierto o falso? ¿A quién hay que confesarle? Al Señor, ¿verdad? Al Señor. Entonces, esto ayuda a que el discípulo pues, pueda quedar con una idea bastante clara. No digo que totalmente, pero bastante clara acerca de el discipulado. Bien, con esto cerramos la exposición, a menos que tengas alguna pregunta directa sobre lo que hablamos hoy o lo que hablamos ayer. Y nuevamente quiero decir y enfatizar, las lecciones son una herramienta, ¿verdad? Lo que tenemos que estar pendientes de vigilar es el proceso en la vida del discípulo, o sea, las etapas de crecimiento.